Muy bien. Eguerdión, eskerrik asko, Jimena, por haber contado conmigo para este acto, que es, como sabéis, como ha dicho ya Jimena, en torno al taller de escritura que Ramiro Pinilla fundó y sostuvo durante décadas. A mí me gusta recordar que yo misma formé parte de ese taller allá por el año 80, una cosa así, durante un tiempito, un breve periodo de tiempo, a raíz del concurso de cuentos que Pedro Ugarte, recordaréis que, bueno, del que habló ayer Pedro Ugarte, el de Cuentos contra la Suciedad. Yo ya conocía a Ramiro Pinilla, escritor, porque le había leído ya. Yo tenía ahí como 16 o 17 años, pero yo ya había leído Las ciegas hormigas, el proceso de anatematización y quema de una bruja y alguna cosilla más, de la mano, por cierto, de Cristina Pérez Yarza, que creo que está por ahí arriba, que era mi profesora de literatura en ese momento y que nos animaba a leer a Pinilla. Como escritor, por tanto, ya lo conocía, pero a raíz del taller de escritura y de conocerle en persona, pues admiré otra vertiente o aprendí a admirar otra vertiente de su personalidad muchísimo más allá de su valor como escritor. Y lo que más me admiró en ese momento fue su capacidad de compromiso con la sociedad, con el bien común, con la solidaridad de la que él mismo nos hablaba en este vídeo y que marcó tantas y tantas iniciativas de su vida, como fue el propio taller, evidentemente, como fue la editorial Libro Pueblo, la revista Galea, su militancia política y tantas protestas vecinales en las que él, recordaréis, que estuvo muy metido e incluso publicó un libro, etc. Y respecto al taller, pues ya sabéis que del taller de escritura de Ramiro Pinilla han salido grandes nombres, grandes escritores, poetas, periodistas, que no me voy a detener a nombrar aquí porque fijo que me olvidaría de unos cuantos y no es cuestión, ¿no? Pero sí quiero hacer un recuerdo especial, no puedo dejar pasar esta ocasión sin un recuerdo especial para una persona que perteneció al taller de escritura desde sus inicios y que desgraciadamente nos dejó demasiado pronto. Lucía Martínez Odriozola, que fue decana del Colegio Vasco de Periodistas durante mucho tiempo, que fue sobre todo amiga íntima de Ramiro Pinilla y que fue también mi amiguísima del alma, y por eso la quiero recordar. Y bueno, y fue también la persona que inspiró el personaje de Coldovique, que eso también es un dato muy, bueno, pues muy entrañable. De la Coldovique, ya sabéis, de las novelas de Sancho Bordaberry. ¿Y qué vamos a hacer hoy aquí, en este acto que ahora comienza? Pues lo mismo que se hacía todos los lunes en el taller, leer textos inéditos, escritos por cada una de las personas que van a ir subiendo a este escenario y que van a ir leyendo. Va a ser una especie de trasunto de ese taller, de cómo era ese taller siempre, y todos los demás hoy vamos a formar parte también de este taller. Os voy llamando, si os parece, y os pido, por favor, que seáis estrictos con el tiempo, ¿vale? Ernesto Maruri, por favor. Yo creo que, para que sea como más, esto sí no parece como una especie de, ¿no?, oposiciones o algo así. Yo creo que... Que suban, ¿no? Yo creo que subís y os podéis poner de pie, incluso conseguir un micro y así podéis, bueno, de pie o como queráis, pero yo creo que podéis acompañar, ¿no? Estar todos ya aquí en vez de el siguiente, ¿no? Y así. Venga. Empiezo. Igual es más amable. Y nos sobra alguna silla, así que si alguien se quiere sentar. Adelante, Ernesto. El taller y el inconsciente escribidor. Gracias por la generosa invitación y el denuedo de la organización. Gracias a Ramiro y los escritores del taller, y muchos más. Gracias a Jorge Manrique, a Fray Luis de León y a Miguel Hernández. En el hospital, no se me ve bien. Vale. En el hospital, días antes de morir, Ramiro dictó a María Bengoa el último WhatsApp para el grupo del taller. Doctores y doctoras de ese templo de la creación, os quiero mucho. Escribid, escribid. Prólogo. ¿Recuerdas o recuerdas, Ramiro, aquella edad inolvidable en el tiempo de los tallos verdes? La de tus andanzas de viejo chiqui,
a los 86 años, 5 antes de morir, te pregunté: si un día pierdes las fuerzas, haremos el taller en taburetes verdes y rojos alrededor de tu cama en Walden, y cuando te mueras, si te mueres, morirá el taller como un hijo desvalido. Respondiste que no, que aquí no soy el padre ni el maestro de nadie. Como no soy nada de eso, tenéis todo a favor para continuar el taller sin mí, pero nada de hacer el taller en mi cama. 6 años después de tu muerte, a contragalope, el taller creado por ti en el 78 en Algorta perduraba tras 42 años. Cuando una pandemia nos confinó en marzo de 2020, celebramos telesesiones los primeros meses y nada más. ¿El taller ha muerto o pervive en el sueño fecundo de la hibernación? Capítulo 1. ¿Cómo funciona el taller visto por quien acude? Lo escribí en un artículo de 2009, pueden leerlo en internet, titulado El taller de escritura de Ramiro Pinilla, un espacio de libertad. Capítulo 2. ¿Cómo funciona el taller en pro de una escritura singular? Ramiro, alumbrando una escritura propia tras nutrirse de otros como Dickens, Faulkner, García Márquez, Stevenson, Mark Twain. Nosotros, desprendiéndonos de los maestros como ideales, para incorporarlos a nuestro bagaje y crear una escritura propia. Capítulo 3. ¿Cómo funciona el taller escuchado en boca de Ramiro? 1. Escribe, escribe. Es la forma principal de aprender. 2. Revisa, revisa. 3. Escribir no es decir, sino contar, mostrar. 4. Escribir es tensar un cable de acero. 5. Escribe por mucho que se descojonen de ti. De él se descojonaron. 6. En el taller nadie es maestro de nadie, aprendemos juntos. 7. Prefiero un lenguaje invisible, transparente como el cristal, que no se interponga entre lector e historia. Y expreso con mis propias palabras otras sugerencias de Ramiro. 8. Copia a tus escritores favoritos. Suelta así la mano hasta dar contigo mismo y liberarte del modelo, como los bebés con la mamá hasta que crecen, porque todo escritor empieza por ser un mamón. 9. Muestra lo que escribes, soporta la herida narcisista de las críticas implacables si son constructivas y dirigidas al texto, no a la persona. 10. Si una frase es deslumbrante, entorpece. Quítala aunque te duela en las carnes. 11. Escribe detalles, los que reflejan al personaje y su mundo. 12. Encuéntrate con tu propio lenguaje. No el de Ramiro, el propio. Capítulo 4. ¿Cómo funciona el taller desde el deseo inconsciente? Ramiro, cuando decías escribe, escribe, yo leía este mensaje. Déjate guiar por tu deseo de escribir y por tus personajes. Comprométete con tu deseo. El deseo, ese saltimbanqui de lo inconsciente. Si no escribes, bien boicoteas tu deseo, bien priorizas otros, bien no existe. Sírvete de mí como trampolín, después déjame y entra desnudo a la mar. Nadarás y buscarás tu estilo en pos de tu Ítaca. Capítulo 5. ¿Cómo funciona el taller en los sueños? ¿Qué dice y qué hace el maestro desde el inconsciente soñador? Me diste la libertad, Ramiro, y me la di, pues el soñante soy. En mi primer sueño contigo tras morirte, tan callando, cercado de tu mujer y de tus hijos, legando tus palabras, que son ríos de tinta que van a dar en la mar de Arrigúnaga, que es el morir, que es el desmorir. Aunque la vida perdiste tan temprano, dejónos harto consuelo tu memoria, y seguiste la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en este mundo han sido. Queremos hablar de muchas cosas contigo, Ramiro, compañero del alma, compañero. En el segundo sueño me donaste un adjetivo, demoledor,
constructivo, un adjetivo de lo imposible para entrar dentro de lo posible. Jueves 23 de octubre 2014, Víctor Abad me llama por teléfono esa mañana. Ramiro ha recaído, le han operado de urgencia, ha muerto. 91 años indomables. Desde el 18 de septiembre, 36 días en el Hospital de Cruces por una pancreatitis traicionera. Los primeros días, Ramiro, la muerte palpándote. Encamado, maratoniano horizontal de correr incesante, dijiste que habías resuelto sin papel ni teclado una escena bloqueada de la novela Los Inmaduros. Te divertía escribirla. Una novela con humor de la que revelaste. Son 4 tipos sin fuste que se encierran en un caserío para al fin hacer lo que quieren. Inconclusa. 5 días antes te predijeron el alta para el miércoles 22 de octubre. Podrías presentar cadáveres en la playa el 23 en Bilbao. Reaccionaste con inadvertidas palabras anticipatorias. Me han dicho que el miércoles iré al cielo. Porque podré dar de comer a mis gatos. Aquel miércoles, tus gatos de Walden maullaban soliloquios desgarrados, a la vez que tú colapsabas. Como el viejo Isidro de Seno, fuiste abriendo hacia atrás todas las puertas de las habitaciones de tu memoria. Llegaste ante la última puerta asolado por el dolor que ibas a dejar a tus seres queridos. Se te abrió sola. No te atreviste a entrar porque te estremeció la idea de que tu memoria te iba a mostrar el arranque de toda tu memoria, pero te sentiste succionado del interior. Te apagaste en un silbido cada vez más tenue hasta que se te salió toda la vida que dejaste entre nosotros, como un árbol plantado sobre tu ombligo, que sigue dando frutos como el taller que crece dentro de cada uno. La primera noche sin ti, este sueño. Camino de noche por la avenida Basagoiti de Algorta, en tus novelas Avenida Larragoiti, un paseo peatonal con tramos en que las ramas de los árboles, se llaman plátanos, de cada lado, se han unido en un techo frondoso como un túnel. Veo que te acercas, sé que estás muerto, te paras y dices, ya puedes partir. Nos abrazamos y cada uno sigue su camino. 9 de enero 2015, 2 meses y medio después de tu muerte, segundo sueño. Paseamos por la playa de Ereaga, la de mi infancia. Te leo un cuento en hojas desdobladas y me dices, es un texto inmaniobrable. Este es el adjetivo. Bien, acabo. Llegamos al puerto viejo de Algorta en fiestas. Nos metemos entre la multitud que jalea el paso de las peñas disfrazadas. Me pasas un brazo por los hombros. Tiraré el cuento y empezaré otro. Me siento feliz a tu lado. Capítulo 6. ¿Cómo funciona el taller desde el amor? Por amor al deseo, hecho acto de escritura. Por el esfuerzo tenaz del trabajo del deseo de escribir, hecho acto de amor. Epílogo. Termino. Cada uno alberga su propio Ramiro. Querido Ramiro, el mío, te sigo escuchando, me sigues escuchando. Aquí y ahora un abrazo desde el que fue, un abrazo muy fuerte, Ramiro, desde el que fue nuestro gran cinema de Algorta. Gracias. Gracias, Ernesto. He olvidado comentaros antes, aunque bueno, ya lo sabéis, que todos los textos que van a leer son todos inéditos, son todos escritos para hoy. Margarita Bravo.
Como tú quieras. Bueno, da lo mismo. Como tú quieras. Cada cual como queráis. O sea, que quiera de pie, y el que Eso Bueno, me es. da igual. ¿no? Está. Vale. Eso es. Buenos días, soy Marga del taller y antes de nada agradecer la celebración del Congreso y haber incluido en él el taller. A ver, es lunes, las 9 de la noche. El corazón late acelerado. No es por la carrera de hace un rato para llegar lo antes posible y aprovechar el taller al máximo. Aquí nadie pone mala cara si vienes fuera de hora, te marchas antes del final o llevas más de un mes sin aparecer. Es solo que se acerca mi turno. Me va a tocar leer. Al principio, los latidos tapaban las palabras de los otros, pero pronto no me impedirían escuchar. No solo las críticas a mis relatos, también los escritos de mis compañeros, concentrada, para poder opinar. Pienso en el taller y recuerdo lo que nos reíamos. El humor que nunca falte, ni en los textos ni en la vida, uno de sus consejos. Y la libertad, de asistencia, de estilo, de tema, de género literario, nada de deberes. Flexibilidad tanto en la hora de llegada como en la de marchar. Cada lunes entre las 8 y las 10. Esto me permitió participar durante años en aquel espacio de encuentro creado por Ramiro, donde compartir nuestros textos e inquietudes literarias y aprender en ese proceso de escritura, lectura y reflexión. Solo existía una norma: leer en orden de llegada. Ramiro fomentaba el deseo de escribir, facilitaba la asistencia y compartía ese tiempo con nosotros en un acto más de generosidad. He disfrutado mucho en el taller. Me encantaban los lunes y asistía siempre que me era posible, aunque no tuviera nada escrito o fuera de las últimas en llegar y no me diera tiempo a leer. Benditos lunes. Incluso si tras la lectura se hacía el silencio, un silencio muy breve que se me hacía eterno, para mí lo peor. O si la crítica recibida me estampaba contra la realidad. Si las opiniones eran buenas, subidón. Pero además de las críticas, me importaba lo que llegaba del relato a mis compañeros. A veces algo bastante diferente a lo que yo intentaba contar. Esa función que también cumplía el taller era fundamental para mí. Me gustaría leer 2 textos que escribí en 2014 tras la muerte de Ramiro. El primero para el acto en su recuerdo que se celebró el 31 de octubre de aquel año y en el que participó también el taller. La intención era leer fragmentos de sus obras seleccionados por nosotros, contar por qué los habíamos elegido y alguna anécdota o recuerdo de Ramiro, pero no dio tiempo. Y la mayoría de las lecturas quedaron reducidas al título del libro elegido, explicando el motivo y los recuerdos. Yo había elegido la primera página de Huesos y explicaba mi porqué en un texto que tampoco llegué a leer, aunque sí a contarlo, y que comparto con vosotros, aunque hoy solo lea las primeras líneas de la novela. Confío como entonces en que os animéis a buscar Huesos y la devoréis. El segundo texto, 7 cifras, 17 letras, lo escribí unos días después en un blog. Los dos están escritos desde la emoción y el sentimiento de hace 10 años, con todos los fallos que pueden arrastrar, sin más corrección que la fecha de mi inicio en el taller. Me gustaría recordar a Ramiro leyendo el comienzo de Huesos. Siento especial cariño por esta novela. Es la primera de Ramiro que tengo y recuerdo que celebró con nosotros, con el taller, que iban a publicarla. Habían pasado ya 7 años desde la novela anterior y aún faltaban otros 7 para que Verdes Valles llenase las librerías. Cuando terminé de leer Huesos le dije que me encantaba, que era una novela redonda, lo sigo diciendo, y sin embargo es mucho menos conocida que su obra posterior. También recuerdo lo que nos ha insistido en la importancia del principio en cualquier relato. Tiene que ser contundente, atrapar al lector. No era solo teoría. Lo demuestra en cada uno de sus comienzos. Y voy a intentar leer despacio. Ramiro me dijo muchas veces que leía demasiado deprisa porque no creía en lo que había escrito. Creo en la escritura de Ramiro y en el comienzo de Huesos. Así que si me embalo es por los nervios. Ocurrió en 2 tiempos. Y para el futuro quedaría pendiente un tercero, aunque no ocurrió de esta ni de ninguna manera para todo el pueblo. También mi paso por el taller ocurrió en 2 tiempos. El primero desde 1994 y no 95, como he dicho en ocasiones, hasta el año 2000. El segundo a partir de 2006. Cuando volví habían cambiado pocas cosas. El lugar donde nos reuníamos y algunos compañeros a los que no conocía, al resto sí. Ramiro no había cambiado. En ese intervalo había publicado los 3 tomos de Verdes Valles, Colinas Rojas,
Había sido premiado y reconocido al fin como se merecía, pero era el mismo Ramiro que cuando marché. Y el taller seguía igual que cuando empecé. 7 cifras, 17 letras leídas por casualidad. Taller de escritura y un número de teléfono, nada más. A mi llamada contestó Ramiro. Me explicó que se reunían los lunes en un bar. ¿Qué escribes? Cuentos, fue mi respuesta, pero no cuentos infantiles, no. Todos los lunes a partir de las 8, cuando pudiera llegar, y hasta las 10. Había hablado con Ramiro Pinilla, pero aún no lo sabía. En ningún momento se presentó, solo me informó sobre el taller. Aunque hubiese dicho su nombre, me habría dejado igual, porque en 1994, yo que soy de Madrid, no había oído hablar de aquel escritor que ganó el Nadal antes de que yo naciera y fue finalista del Planeta varios años después. Pasaron varios lunes sin saber más que su nombre, sin apellidos, como de todos los demás. Recuerdo mi primer lunes, los textos que leí, porque en nuestra conversación me había explicado el funcionamiento del taller. Leer el texto y escuchar las opiniones y críticas de los demás y dar nuestra opinión sobre las lecturas del resto. No está mal, creo que dijo, pero tienes que contar algo. Nos lo ha repetido tantas veces en el taller, contar, contar, no decir sino contar. Ese es uno de los secretos. Y así fue como 7 cifras, 17 letras, se cruzaron en mi camino por casualidad y cambiaron mi vida al transformarse en un nombre, Ramiro Pinilla, para nosotros los del taller, Ramiro sin más, a quien siempre estaré agradecida. Muchas gracias. A ver, Blanca Sarasúa. yo voy a decir lo que fue para mí Ramiro. Yo fui a su taller cuando yo tenía 40 años. Ahora voy a hacer 85 el 2 de noviembre, imaginaros. Yo tenía 40, no había escrito en mi vida, pero yo quería escribir. Y me enteré del taller y fui. Fui ilusionadísima con un poema. Ya sabéis que cómo los ponían todos y criticábamos todos los poemas de todos, que es la manera de aprender, porque aprendes a criticarte a ti mismo. Y estuve 4 años oyendo, eso no vale para nada. Así 4 años. Y todos los lunes iba con un texto nuevo, como loca y contenta. Y 4 años, eso no vale para nada. Y a los 4 años... Ay, por favor. A los 4 años, yo sé que un día llegué con un poema, como todos, y me dijo, eso es otra cosa. Y le dije, joder, Ramiro, dilo alto y claro, que llevo 4 años. Y así empecé a escribir, que el primer libro es del taller de Ramiro, y quiero leer un poema que le dediqué a él. Y para mí Ramiro ha sido todo. Si él no es una persona crítica y no me dice la verdad, yo no aprendo a escribir. Hago ripios, pero no es lo mismo. Entonces, para mí, vamos, yo le debo todo a Ramiro, todo. Por eso, cuando me hablasteis de esto, ¿cómo lo voy a ir? Como sea, claro que sí. Ramiro para mí ha sido importantísimo. Y ya solo es leer el poema. Vamos a ver. No me dejó que pusiera que era para él. Por tanto, no pude ponerlo, pero era él. A un amigo. Tengo la convicción de que eres perdurable. Y cuando ya no te reclamen tus espejos, te quedarás en el perfil de un monte, en las luces que alumbran los barrios ajenos, en las campas que olvidan sus límites, en las cosas perdidas que nunca se cansan de seguir latiendo. Quedarán tus palabras y también las que hubieran querido tenerte por dueño. Ya está. ¿Prefieres irte o te quieres quedar aquí? Quédate si quieres. No. Prefieres abajo. Muy bien, pues muchas gracias, Blanca. José Félix Martínez, jefe.
Traigo las pastillas para la garganta, por los picores y eso, por si acaso. Yo me es inevitable y perdonar el hecho de cuando pienso y hablo de Ramiro en pensar y hablar mínimamente de mi padre, porque es que mi padre era un gran lector y era un gran lector de Pinilla. En la biblioteca que tenía en su habitación, pues tenía ahí una serie de libros, entre otros, yo tenía 10, 12 años, estaba leyendo acababa de leer a Enid Blyton, estaba con Julio Verne, que me apasionaba, Emilio Salgalia, novelas de aventuras. Pero mi padre tenía una serie de libros ahí muy sesudos, pues El mono desnudo y alguno más que no recuerdo. Y estaba Las ciegas hormigas, que se lo había firmado, luego me dijo mi padre que en el Corte Inglés, y tiene una dedicatoria de 1970, de octubre de 1970. Mi padre tenía como marcapáginas un calendario de bolsillo del año 71, Productos Conejo. Y bueno, yo como tantos otros libros, pues leí lo que tenía allí mi padre, inapropiados para mi edad, y los leía enteros, porque siempre he pensado que todos los libros tienen algo que aunque sea un tocho, aunque sean aburridos, aunque no te produzcan ningún interés, siempre he sacado algo, claro, esto posteriormente, después ya con más adultos, siempre he sacado algo interesante. Y entonces, pues claro, a los 12 años leía Las ciegas hormigas. No me enteré de nada. No es que no me enterara, es que, bueno, pues me era completamente ajeno ese mundo. Yo estaba con Julio Verne, con Emilio Salgari. Y luego sí lo he leído, lo volví a leer ya con 20 y tantos años. Y bueno, ya es otra cosa, claro. ¿Y para qué vamos a seguir hablando, o voy a seguir hablando de Las ciegas hormigas cuando ya se ha dicho aquí todo lo que se ha tenido que decir? Yo la primera vez que vi a Ramiro Pinilla, porque también se ha mencionado aquí la faceta política, fue a la entrada del Cine Arenal, que no era el Cine Arenal en Romo, creo que ya estaba remodelado y era el Cine Bicain, y había una reunión o un meeting no creo que fue porque había poquísima gente, en el que vino un comunista de Madrid que era Fernando Claudín, parece que fue Fernando Claudín, que luego expulsaron con Jorge Semprún del Partido Comunista, y yo le vi venir con otro, y claro, a mí yo el que me fijé, posé la vista exclusivamente en él, y le vi, ¿no? Y le vi y me vio, pues yo era un chaval, pues 20, había venido de la mili ya, 23 años tendría algo así. Entonces me vio, estaba yo solo ahí esperando y me sonrió. Tengo que decir que es la única vez que le he visto sonreír a Pinilla, porque era, por lo menos la experiencia que tengo yo de él y lo que hemos hablado y eso, incluso en el taller, era extremadamente serio. Luego habéis dicho que era muy humorista, bien. Pues bueno, yo no tengo esa visión de él. Otra de las cosas también que siempre me ha gustado mucho, o que como él ha dicho en el documental, joder, si eso es lo que pensaba yo, refiriéndose a Walden, pues una vez también en el taller ya, yo estuve los últimos 4 o 5 años en el taller, pues dijo de que no hay que, no sé si a mí o al grupo que estábamos ahí, que no hay que preocuparse de los premios ni de las consecuencias que tenga la escritura. Tú escribe y escribe y escribe y déjate de historias, me dijo. Escribe y luego lo que tenga que venir ya vendrá. Vale. Y eso dijo, pues yo también pensé eso. Dije, mira, si eso es lo que yo también pienso.
Y bueno, otra de las cosas es que precisamente yo dejé mi trabajo por otras cosas, ¿no? Los 48 años en el metro, pues lo dejé precisamente porque quería dedicarme a ver, con el tiempo completo y libre, a ver hasta qué punto podía dar de sí, a ver hasta dónde podía llegar. No he llegado a ninguna parte, pero he ganado mi vida, he ganado mi tiempo y me siento dueño de mi tiempo, y eso es inenarrable. Pues no tengo mucho más que decir. Nada más que ha sido un placer estar aquí escuchando. Ayer no pude venir, pero ayer a la mañana no pude venir, pero a la tarde sí. Y voy a leer sin más un texto. Bueno, yo también, más que nada, escribía poesía. Y entonces, como dice Blanca Sarasúa, pues claro, la poesía, pues yo le veía, como siempre hacía con todos los que leíamos allí, cerraba los ojos y se quedaba así y escuchaba, y era muy escueto, decía una frase breve y sin más, ¿no? Y yo notaba que, bueno, pues que la poesía también no le hacía mucha, como género no le hacía mucha gracia. Igual estoy equivocado. Y luego sí he escrito en relatos cortos, y os voy a leer uno sin más y se acabó. Se titula Resolución truncada. No había nadie. Mi mujer hacía mucho que decidió marcharse para no volver más. Mi perro, siempre reclamando sus 3 ineluctables salidas, se lo había llevado mi tímido vecino de enfrente, para ver si conseguía ligar cuando en los paseos y parques los perros se acercan y se huelen, y detrás las dueñas. Así que estaba solo, escuchando a mi vecina de arriba que tocaba el piano, como siempre. Como tantos días durante tantos años, sin lograr pasar de un acorde, machacones. Me imaginaba sus dedos tecleando esa combinación inarmónica que traspasaba las paredes. Mi vecina también estaba sola, vivía sola. Bueno, esto ahora es una redundancia. A veces oía que un hombre se reía, pero cuando tocaba el piano, nunca nadie estaba con ella. Así que me armé de valor, además de un cuchillo de cocina que oculté en la parte trasera del pantalón y subí. De hoy no pasaría. No era culpa mía. Después de tantos años tendría que saber tocar mejor, coño. Alguna sonata, alguna composición de variados movimientos y sonidos claros y vibrantes, intensos adagios que hubieran hecho las delicias de mis horas melancólicas. Toqué el timbre de su puerta. Esperé. Se abrió y apareció un hombre muy molesto por la interrupción. Todo quedó en suspenso. La mirada del hombre que me interpelaba, el sonido del piano cortado por el arañazo del timbre, mis manos entrelazadas por detrás. Cuando bajé las escaleras, después de excusarme y pedir un poco de sal, pensé que el amor es la primera de todas las mentiras concebidas por la necesidad. Que aquel hombre me recibiese con el arrebato grabado en su cara de los sentidos cautivados por la buena música, lo confirmaba. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Chefe. Carlos Domínguez. Buenos días. Yo estuve muy poco tiempo en el taller de Ramiro, aproximadamente un par de cursos, por llamarlo de alguna manera, y luego ya fui por otros derroteros, me fui a otros talleres, he estado en alguna escuela de literatura y demás. Entonces, cuando me llamaron para venir aquí, yo tenía un poco la duda de si yo tengo el cuajo suficiente frente a todos estos supertalleristas que hay aquí detrás. Pero bueno, el caso es que yo escribo novela histórica y he pensado que leer un fragmento iba a estar fuera de contexto, fuera de lugar, no vais a entenderlo. Efectivamente, leíamos fragmentos, leíamos todas estas cosas que se van contando, se producían. Yo creo que era bastante justo en lo que decía, aunque no nos gustara, en sus críticas, Ramiro, y que eso, yo en los diferentes sitios donde luego he estado participando, no se da siempre, no se da siempre.
y que esa forma un poco que tenía de no decirte de más, pero no dejarte de decir lo que te tenía que decir, es muy, muy de agradecer para los que estamos en estos jaleos. Dicho esto, he escrito una reseña de bastante nostalgia, porque era un hombre que entraba bastante o que calaba bastante, al menos en la gente que estábamos empezando con estas cuestiones de la creación. Y bueno, pues ahí va. Recuerdo haber conocido a Ramiro un diciembre no cualquiera, cuando yo listaba los 50 y él sus primeros 90. Recuerdo entrar en su taller a las 20 horas de los lunes para someterme a sus ojos de peregrino de 1000 caminos. Era así como a él le gustaba que los talleristas comenzáramos la semana, arriesgando nuestros textos ante gentes dadas al arte de enlazar las palabras para crear sueños. Finalizaba el taller y salíamos a la calle. Un corro de pequeñas impresiones llenaba el lugar durante unos minutos. Luego acontecía la diáspora hasta la semana siguiente. Mientras Víctor iba en busca de su coche para llevar a Ramiro a casa, yo me salía a quedar con él. Siempre sabía atinar dónde estaban los problemas del texto que acababa de leer, del acierto del estilo en aquel punto, del énfasis a poner en tal o cual personaje, y todo ello muy a menudo bajo un gran paraguas del que surgían sus consejos bajo la lluvia. Os cuento solo 3. Escribe lo que te nazca de dentro, sin pensar en los demás. Vive y escribe, eso es lo importante, lo único que te vas a llevar. Y trabaja la imaginación, porque una vez aprendidas las técnicas, la imaginación es el soporte del escritor. No tengas prisa en realizar tu obra, no caigas en el pecado de esta sociedad, que va rápido hacia ninguna parte. Hoy en día hablamos del extravío en que están sumidos la mujer y el hombre modernos, y los psiquiatras nos dan la receta de tener un propósito vital que nos dé estabilidad mental y un objetivo cargado de suficiente energía como para superar los vaivenes de la vida. Os puedo decir que si alguien tenía un propósito en la vida era Ramiro. ¿Acaso uno solo? No, por supuesto que no. Sin duda tenía más de uno. Yo diría que tenía uno sentimental, uno social, uno político, uno familiar y uno que aglutinaba a todos ellos, su obra literaria. Para algunos de nosotros ese propósito vital está y se perpetúa en las letras escritas, las que nacen de nosotros mismos o del alma de escritores como Ramiro. Para acabar, deciros que cada día estoy más convencido de que nada merece más la pena que un buen recuerdo guardado en el corazón. Y sin duda este congreso lo estará siempre. Gracias, Jimena, por esta bella iniciativa. Gracias a ti, Carlos. Y ahora es el turno de Jesús del Río. Hola, buenos días. Este es un relato breve que se titula Conexión perdida, tiene 2 partes, así que ahí va. 1. Algo va mal, se dijo el hombre al sentir que su taxi aminoraba la velocidad y se desplazaba a la derecha hasta detenerse en el arcén de la autopista. «Taxi, ¿qué ocurre?», preguntó al sistema de reconocimiento de voz. «Debemos detenernos, esperamos nuevas instrucciones». «Pero esto es absurdo, el viaje está pagado e inconfirmado». «Correcto, señor». «¿Y entonces?» «Debemos detenernos, esperamos nuevas instrucciones». El hombre abrió los brazos en un gesto entre incrédulo y resignado y miró a un lado el desierto y al otro lado la marea incesante de vehículos. La pantalla emitió entonces una notificación de mensaje y a continuación mostró un texto. La empresa Transportes Unificados Interurbanos del Sur ha sido intervenida hoy por las autoridades tras una investigación que ha demostrado impagos a la hacienda pública, desvío de capitales, contratos fraudulentos con empleados y falsificación de diferente documentación imprescindible para mantener sus permisos en vigor. Como consecuencia de esta situación, se ha ordenado la inmovilización de toda la flota de Transportes Unificados Interurbanos del Sur a la espera de las órdenes del interventor judicial nombrado por las autoridades pertinentes. Esta unidad ha dejado de estar bajo supervisión automatizada y depende ahora de una decisión humana. No me lo puedo creer. Intentó abrir la puerta por el lado del arcén, pero no respondía. Lo siento, señor, por motivos de seguridad, al tratarse de una zona de tráfico rodado, todas las puertas están bloqueadas. ¿Y entonces qué tengo que hacer?
Esta unidad ha dejado de estar bajo supervisión automatizada y depende ahora de una decisión humana. Intentó comunicarse con su teléfono móvil, pero había perdido la cobertura y el wifi del taxi estaba desactivado. Pronto se dio cuenta de que el modo reposo en el que había quedado el vehículo tampoco incluía la carga eléctrica interna, de forma que tarde o temprano se quedaría sin batería, incluso aunque no usara el aparato. Y si no podía usarlo, ¿de qué servía? Al rato miraba melancólico el pasar del tráfico cuando vio un autobús en el que viajaba un niño al que había saludado unos kilómetros antes al adelantarle. El niño también le vio y agitó su mano, pero el hombre no tuvo ganas de responder. Camiones, furgonetas, autocaravanas, limusinas, toda clase de vehículos se deslizaban ante sus ojos como si fuesen notas de una sinfonía en la que él era un acorde disonante. Estaba fuera del pentagrama, expulsado y condenado a ver el espectáculo desde la barrera. ¿Hasta cuándo? La circulación era lenta en esos momentos y pudo distinguir desde lejos una grúa que transportaba un taxi con los colores de Transportes Unificados Interurbanos del Sur. Por fin parecía que se había puesto en marcha alguna operación de rescate. Supuso que su caso estaría incluido en la lista de intervenciones y, más tranquilo, se cuestionó si el suceso podría dar lugar a algún tipo de indemnización, aunque parecía poco probable si la compañía había sido declarada en quiebra. La grúa le sobrepasaba cuando pudo ver el interior del taxi y se dio cuenta de que el pasajero, un hombre de parecida edad y condición a la suya, no se movía. Tenía ojos y boca muy abiertos y el cuello torcido en una postura grotesca. Estaba muerto. Lo supo cuando pasó a su altura y le vio el rostro de cerca. Estaba muerto y a la grúa le daba lo mismo. El control interno biométrico debía haberlo detectado y notificado, pero aún así se lo llevaban dentro de aquel taxi intervenido. Uno como el suyo, se repitió. 2. A veces me acuerdo del hombre en el taxi. Yo era un niño asombrado en su primer viaje en un autobús autónomo por una autopista eléctrica y automatizada. Miraba por la ventana todos esos vehículos sin conductor, intentando imaginar cómo sería el superordenador que mantenía todo en orden, cuántos cálculos debían ser necesarios para mantener esa perfecta armonía de objetos que se movían a altas velocidades, sin ni siquiera rozarse. Imaginaba también qué ocurriría si algo fallara y todos comenzaran a chocar. Primero el camión cisterna perdiendo el control en una bajada con curva, la furgoneta de reparto de pollos asados que se estrella contra el remolque y provoca una explosión e incendio, y a partir de ahí el caos absoluto de golpes, gritos y llamas. Entonces nos adelantó un taxi con un único ocupante que se fijó en mí y me saludó agitando la mano. El trayecto continuó somnoliento. Casi todo el pasaje dormía, pero yo seguía fascinado por el orden perfecto de la circulación y, asomado al ventanal trasero, miraba el movimiento del resto de vehículos, dejando atrás a los que adelantábamos y viendo pasar a los que nos sobrepasaban. Una media hora después volvimos a encontrarnos con el taxi. Ahora estaba detenido en el arcén. Mientras lo dejábamos atrás, vi que el hombre esta vez no saludaba. Tenía las palmas apoyadas en el cristal y solo me miraba como si esperara algo. Así que fui yo quien agité la mano y creo que incluso sonreí, pero él no reaccionó. Solo me miraba hasta que se hizo lejano y pequeño y yo sentí que algo no encajaba en la realidad, como si la escena fuera en verdad parte de un sueño mientras viajaba dormido en uno de los asientos del autobús. Por eso, a veces, me acuerdo del hombre en el taxi. Pues muchas gracias Jesús del Río. Y ahora es el turno de Andrea Alfaro. Bueno, Jesús, es que ricasco, Ramiro estaría súper orgulloso de ti porque lo único que quería era que escribiéramos. Pero que sepáis que os están engañando porque todo es mentira. Era un taller de comer patatas casi todos los días y era la tapadera lo de escribir, ¿vale? Entonces, bueno, creo que no he comido más kilos de patatas como en el taller de Ramiro Pinilla. De hecho, yo estaba bastante reticente a venir al taller, al congreso, al taller no, al congreso sí, pero porque para mí Ramiro Pinilla es anarquía, es libertad, pese a que es la persona más disciplinada que conozco a la hora de escribir, pues el mismo taller, ya os lo han dicho, lo único que tenía fijo era una hora, un día y que Víctor buscara algún sitio donde acogernos. Porque a veces llueve, sobre todo aquí en esta zona. El caso es que tengo que decir que
tengo que agradecer a Jimena que haya hecho este congreso, porque me he dado cuenta que, aunque un congreso es como muy serio para Ramiro, lo ha puesto en la picota y es lo que tiene que ser, que Ramiro vuelva a estar en el centro, que cada vez gane más lectores, más lectoras, porque yo creo que lo habrá conocido más gente a raíz de esto. Y pese a todo, he de decir que Ramiro no lo pone fácil. Yo me acuerdo con toda mi inocencia llevar el primer tomo de Verdes Valles, Colinas Rojas a la playa y, por supuesto, pues no leerlo, porque la obra de Ramiro necesita un sillón y que sea poco reclinable, porque tienes que tener una lectura muy pausada, volver a leer y mirar 28 veces, sobre todo en Verdes Valles, Colinas Rojas, el árbol genealógico que con tanto cariño hizo María Bengoa, porque no es fácil. Para la playa, aunque todo empezó en Arrigúnaga, os recomiendo más las novelas de Samuel Esparza, que creo que son más fáciles para leer bajo la sombrilla. Y bueno, pues sobre el funcionamiento del taller ya os han contado, pero es cierto que cuando leías, tú sabías, bueno, poco a poco ibas cogiendo el funcionamiento. Entonces, si leías el texto y Ramiro te decía la crítica a la primera, sabías que le había encantado. Si no, esperaba hasta el final. Y Ramiro nunca te decía, has escrito una mierda. No, era peor. Él te decía, ¿a ti qué te ha parecido? Y decías, hostia. Entonces, claro, aunque tú lo leías en alto en tu casa, realmente pues eres condescendiente. Y esto lo mejoras un poco, pero lo ves bien. Pero claro, cuando tienes ahí a 10 personas con los ojos centrados en tu texto, pues es otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, pues a veces pues tocaba a ti qué te ha parecido. Pero bueno, pues era una cura de humildad para todo el mundo y quien podía aguantaba y quien no, pues comía patatas. Y bueno, pues como quiero que sepa Ramiro que he seguido escribiendo, que seguiré escribiendo, igual no tanto como me gustaría, pero en ello estoy. Y os voy a leer para terminar un microrrelato que sé que le gustó mucho a Ramiro, porque yo durante 10 años concilié un poco mi maternidad con la escritura y no es fácil. Entonces me dediqué al microrrelato. Se llama La prohibición. En la puerta había una gorra negra. Cada vez que había algo colgado, mi hermano y yo no podíamos entrar en casa. Ni se os ocurra, había dicho mi madre. Algunos días colgaban boinas, otros gorras de trabajo o sombreros elegantes de colores oscuros, a veces con una pluma. Mi hermano y yo los cogíamos y jugábamos simulando ser distintos personajes. Si oíamos pasos, los volvíamos a colgar en su sitio, porque después siempre salía un hombre que se ponía nuestro disfraz y nos revolvía el pelo con cara de contento. Muchas gracias, Andrea. Este no se merece un ¿a ti qué te ha parecido, eh? María Bengoa. Lo que os voy a leer se titula Niña y gatitos. ¿Reconoce esta foto? Claro, soy yo con 9 años, en el rodaje de la película alemana en 1970. Qué graciosa con esas trenzas postizas. Ahí está Fermín el Gordo, el hijo de Sabas, que se despeña por la galea y muere en la película. Qué bonita la muñeca de trapo. Es una pena que no aparezcan los gatitos. ¿De dónde has sacado la foto? Estaba en un ejemplar antiguo de Las ciegas hormigas. Me lo ha prestado la mujer del escritor. Mire qué pone detrás. Con todo afecto de tu Nerea y la firma del 23 de abril. Menuda letra. Sí, era la mía. Fue el día del libro. Pero yo no tengo esa foto, ni sé cuándo se la dediqué. Me acuerdo de que era la única actriz española entre todos los de la película. La gente iba a que les firmara su novela ese día. ¿Qué recuerda del rodaje? Lo pasamos bien. Siempre estaba con la intérprete de los alemanes. La chica era novia de un cámara, pero por alguna razón me adoptó un poco. Pasaba muchas horas conmigo. Una tarde fuimos con el director y un fotógrafo a casa del escritor. Él decía, enfadado, que iban a rodar una película sobre su novela y no le habían pagado ni le habían avisado que habían vendido los derechos. Mientras escuchaba hablar
a unos y a otros en alemán y castellano, yo miraba a un hijo del escritor muy guapo regar la huerta. Era unos años mayor que yo, y luego hizo de extra en una escena del barco. Jugamos en la playa de Sopelana juntos. A todos los críos nos gustaba el barco encallado, cortado por el eje de proa a popa. Depende desde dónde se mirara, se veía que era medio barco. En aquella visita, el escritor me explicó la escena de los gatitos. Le entendí mejor que al director. Debía acercarlos amorosamente al pecho. Recuerdo que les dieron algo con una jeringa, pero era imposible mantenerlos tranquilos. Uno me arañó. Al acercarnos a la casa, en una calle particular, el primer chalet se llamaba Villa Nerea. Siempre pensé que el nombre de la niña de la película, Nerea, venía de ahí. Los nombres de los gatitos eran difíciles de recordar. El negro, Cuarto Oscuro, el blanco, Flor de Peral, y el otro, Baldosas de Colores. Sus uñas rasgaban la falda del vestido. No podían quedarse quietos en la escena en la que les daba de mamar. Tengo el vídeo del rodaje, lo vi hace unos años. También algunas fotos de la película en blanco y negro. Pero el vídeo en VHS es en color y no tengo reproductor. Habría que reconvertirlo a un DVD. El rodaje para la televisión alemana se estrenó el 14 de octubre de 1970. El vídeo es lo que hoy llamaríamos un making of. El director alemán, con barbita rubia y gafas de sol, aparece fumando. En los escenarios del vídeo, Las Arenas, La Galea, la Plaza de San Nicolás y alguna fábrica del Gran Bilbao, hay carros con bueyes, sacos de carbón y cestos usados entre la gente humilde caracterizada con ropa de primeros del siglo XX. La estrella es la intérprete de alemán que me envió el vídeo un año después. Sale mucho porque, claro, el cámara estaba enamorado de ella. Come un helado en la playa, en bikini, junto al falso barco encallado. El camión de catering y una furgoneta de mudanzas La Paloma se cuelan entre gente del pueblo. Un grupo de niños y niñas de uniforme se sientan en la plaza a ver rodar una secuencia. En la comida de fin de rodaje, el escritor, con camisa blanca y boina en pleno verano, firma un libro. He visto el vídeo muchas veces, yo apenas salgo en él. Volví a ver al escritor, lo vi 40 años después. Me acerqué de visita con mi hija. Yo no era actriz, nunca lo había sido. Había publicado 2 libros sobre Palestina de cuando fui corresponsal de guerra. Vivía en Madrid, pero visitaba a mi familia en el norte. Una tarde leí en el periódico el enorme éxito que había tenido el autor de aquella novela que los alemanes convirtieron en película. Decían que su trilogía era la gran novela del País Vasco. Le habían dado varios premios importantes. Esas vacaciones la leí y me sorprendió cuánto me ayudó a comprender la historia de Euskadi y el origen de ETA. Todo estaba allí. Lo llamé por teléfono, hablamos. Estuvo cariñoso, pero creo que no entendió que yo era la niña de los gatitos. Durante meses seguimos hablando por teléfono sobre política internacional. Manteníamos largas conversaciones. Estaba informado. Era un lector asiduo de periódicos y siempre mostraba una visión original. Lo que decía tenía sentido. Me encantaba su humor fino y aquella voz llena de brío a pesar de la edad. Pero lo que más me cautivaba era la sencillez con la que abordaba las grandes cuestiones de la vida. Parecía haber encontrado, al escribir, un recetario universal. El verano siguiente me acerqué a visitarlo con mi hija y, aunque me avergonzaba, me atreví a regalarle mis libros. Los miró con interés. Nunca supe si los leyó. Encontré a un anciano cuya mirada no había renunciado del todo a la seducción. Me llevó a la huerta junto a la casa. Cogimos moras y frambuesas que comimos en 3 platitos. Mi hija jugaba con una gata tricolor. Se llamaba Anaconda. Nos reímos, comimos frutos rojos y fuimos al gallinero, de donde sacó 2 libros con tapa de cartón atados con una cuerdita. Me los regaló, los guardo como un tesoro. Seguimos hablando por teléfono varias veces al año. Sus conversaciones me tranquilizaban. No sé por qué, alimenté la fantasía de compartir algo más con aquel escritor sabio. En aquellos años estaba muy sola, pero siempre era yo la que llamaba y me cansé. Uno de los últimos veranos de su vida, después de releer el primer tomo de la trilogía, volví a visitarlo. Mi hijita me acompañaba. Comimos paella sentados en el porche. Estaba decidida a acercarme a aquel hombre. Me gustaba su mente poderosa, el espíritu libertario de su obra. No entendía por qué se mostraba esquivo, independiente como un gato. Hablamos de la escena de los gatitos. Se acordaba bien. Mi hija tenía entonces algunos años menos que cuando yo rodé la película y huía de la gata Anaconda. Hacía pocos meses había nacido una camada. Todos los gatitos se llamaban como los personajes de la trilogía.
Roque, Isidora, Flora. La niña quería jugar con ellos, pero la gata le impedía acercarse. El escritor me miró largamente con sus ojos llenos de vida. Luego los dos nos quedamos contemplando a la gata defender a sus crías. En el silencio vegetal del porche atardecía. Cuando nos despedíamos, la nena consiguió acariciar a un gatito blanco y negro. Su madre había salido a cazar. «Ese es Roque», dijo el escritor, y me cogió la mano antes de decir: «Soy muy feliz. En mi vejez, cuando ya no lo esperaba, tengo un gran amor. Ella les ha puesto esos nombres». A la madre la recogió en la calle y le llamó Anaconda. Solo entonces me di cuenta, sabía perfectamente lo que sentía por él. Esa fue la última vez que lo vi. Por cierto, ¿podría darme una copia de esa foto del rodaje en la que aparezco? Me gustaría conservarla. Eso tendrá que preguntárselo a su mujer. Pero espere, ¿podemos hacer una foto de la foto? Muchas gracias, María. Y ahora es el turno de Julen Echevarría. Hola, Julen. Sí, bueno, lo que quería empezar hablando de una expresión que sucedía a menudo en el taller y que, pues más allá de los tópicos, siempre me había parecido particularmente feliz, que era cuando se hablaba en el taller de la musicalidad de las palabras, o la música de las palabras, o la musicalidad de la escritura. Hace referencia a dos realidades que se excluyen. Que aunque no se excluyen, pues como una noche clara o una canción muda y callada, pues sí son difíciles de aunar, ¿no? Que uno tenga talento para la escritura no quiere decir que tenga talento para la música, al igual que cuando encontrábamos en Ramiro las referencias que se hacen en la escritura de Ramiro o cuando habla Ramiro de la música. Por ejemplo, él, yo creo, a mi modo de ver, para la música, aunque le gustaba y tenía buen oído, también a veces demostraba cierta torpeza. Para la escritura no, desde luego que no, como todos sabemos. Sobre Ramiro se pueden contar muchas anécdotas, ¿no? Dan para un libro por lo menos o más. Pero en este momento pues quería resaltar también la tensión o el conflicto que existía en su vida, al menos cuando era joven, cuando se nos presenta un Ramiro que por un lado tiene unos estudios, un trabajo que no le satisfacen, y por otro lado tiene otro mandato, si queréis decirlo así, que es la atención que requiere su familia y la escritura, ¿no? Pretende o busca a través de la escritura la libertad y bueno, al final la encuentra. Lo que pasa es que este conflicto pues parece durante mucho tiempo de su vida que no se va a resolver también felizmente, aunque debido al tesón de Ramiro, pues así es. Aquello me parece admirable, ¿no? Sobre todo ese empeño por querer ser libre y lo que es más difícil, pues lograrlo, ¿no? Bueno, ahí está su ingente obra, su taller y incluso su familia, María. Y bueno, de alguna manera creo que superó esa tensión que todos hemos encontrado alguna vez en la vida, ¿no? Al llegar a la madurez, y lo logró con éxito. La expresión sobre la musicalidad de las palabras que se le atribuye a Ramiro, y bueno, ya creo que la hemos visto aquí antes en el vídeo, creo que él también la dice por ahí alguna vez, bueno, o que la citaba varias veces. Quiero decir que no es la primera vez que la oí en el taller, no se la oí a él. Se la oí pues, a alguna poetisa o poeta, porque era una expresión que se utilizaba mucho cuando surgía, después de la lectura de un poema, pues el poema gustaba y entonces pues se le aplicaba esta expresión, ¿no? ¿Qué musicalidad tiene? ¿Qué bien suena? Y recuerdo que me gustaba mucho este tema porque los poemas muchas veces, o lo que me gusta de la poesía también es que muchas veces se olvidan de los poetas de lo que las palabras representan, ¿no? Buscan más bien el ritmo, la elección de una palabra adecuada, precisa, y de esta manera se acercan
pues mucho a la música o tal vez también a la niñez, ¿no? Bueno, quería también luego hablar de la época en el taller, ¿no? De aquella época en la que, como también se ha dicho antes, había un grupo más o menos reducido de gente que lunes tras lunes, semana a semana, pues íbamos al taller a leer y a criticar, ¿no? En aquel taller yo creo que era un taller donde se respiraba libertad, porque, como ya han dicho los compañeros y compañeras, pues no existían muchas normas. O sea, realmente las normas que existían pues era cuando le llamabas a Ramiro el primer día que ibas a ir, pues él te comentaba a ver si escribías lo primero, evidentemente. Pues sí, entonces puedes venir. Y luego cuando llegabas allí la única norma que existía así de comportamiento era que el que antes llegaba primero leía y todo lo demás pues tampoco era, no sé, no había una regla de ningún tipo sobre todo lo demás. Quiero decir, entonces esto te chocaba porque te daba un espacio de libertad que notabas desde este primer momento, ¿no? Había que saber gestionar la libertad que recibías ahí en el taller. Luego, luego coincidí con Ramiro 2 años, falleció y luego el taller de alguna manera se fue desgajando poco a poco. Como ha dicho Ernesto, pues yo creo que en pandemia fue cuando desapareció, ¿no? Poco a poco fueron desapareciendo personas o empezaron a venir menos gente al taller. Yo calculo que cuando Ramiro vivía, pues era habitual encontrar 6, 7, 8, 10 personas que vinieran al taller, que asistieran semana tras semana, pero cuando al final, pues estoy hablando de hace 4 o 5 años, la gente, o sea, hacíamos el taller también los lunes, pues muchas veces estábamos 2, 3, 4 personas, hasta que yo no recuerdo qué día, Ernesto sí se acordaba, pero yo no me acuerdo exactamente. Pues me acuerdo que Marta Barrón, que está ahí, y yo cerramos la puerta del taller por última vez y el taller pues cerró, pues no sé si de manera definitiva, pero sí al menos de manera permanente. Bueno, como estaba hablando de la musicalidad de las palabras, de la musicalidad de la escritura, y bueno, a mí me parece que aunque esta expresión habla también de un conflicto, ¿no? De un conflicto en el que hay que saber aunar, pues las palabras por un lado, la escritura, y el sonido, la música por otro, y que no siempre es fácil hacerlo. Como Ramiro tampoco sabía muy bien cómo aunar ese trabajo que le absorbía y le agobiaba y esa escritura y su familia que por otro lado pues era lo que realmente quería hacer, ¿no? Entonces, bueno, quería agradecer desde aquí a Ramiro que de alguna manera me enseñara que la música, que es una afición que compartíamos los dos, como la escritura, pues se puede aunar sin generar ningún conflicto. Y pues es que ricasco. Es que ricasco, Julen, y ahora es el turno de Izaskun Ruiz de Azúa. ¿Eso? Buenos días. Bueno, yo tengo el gusto de hablar en nombre de 2 mujeres del taller con una amplia trayectoria en el mismo. Yo solamente estuve 2 años, pero fueron fundamentales para mí porque gracias a Ramiro, a lo que allí se respiraba y a las personas que hacían el taller, yo pude encontrar mi propia trayectoria personal, por lo menos hasta el día de hoy. Nosotras queríamos poner el foco en el taller como ejemplo de creación. Pensamos que el taller de Ramiro se componía de 4 acciones: la creación, la escucha, la crítica y la dinamización. Ramiro Pinilla, nuestro maestro, era un ejemplo vivo de escritor en activo y por eso lideró el taller. Simplemente, entre comillas, creando, escuchando, criticando y, sobre todo, dinamizando. Esto es, siendo el escritor y la persona que trataba con nosotros más auténtica que él podía ser. En nuestra creación de Niños Borrachos, Miseria, que es la pieza que hemos creado entre 3 personas, hemos querido reproducir la colaboración que hizo Ramiro Pinilla en su día con José Javier Rafa Bilbao para teatro
en la obra Proceso, anatematización y quema de una bruja en un ensayo general, que se presentó en la Semana de Teatro Actual en Sitges en 1978. Así, nosotras hemos creado un poema visual como obra de su ejemplo, o por lo menos lo hemos intentado. Durante 5 meses hemos transformado un poema que hizo Marta Barrón en el año 2007 en el taller y que fue escuchado y criticado por Ramiro, por lo tanto contábamos con eso, que estaba muy bien. Y le hemos añadido la influencia del concepto de fidelidad a uno mismo y de autenticidad. Y además las referencias performativas de las poetas Ajo y Cae Tempest, que yo no lo sabía, pero era premio Ted Hughes de poesía, la voz poética de la rapsoda Escarnia y la de la cantante e intérprete Ute Lemper. Marta y yo misma hemos reescrito este poema haciéndolo con libertad y desde el objetivo de poder conseguir un poema declamado que fuera posible grabarlo en formato vídeo. En la etapa final, otra compañera y creadora del taller, Begoña Ausín, nos arrojó luz y pudimos ver ciertas carencias que tenía el trabajo, sobre todo en el ámbito interpretativo, que es el que me tocaba a mí. Hemos intentado solventarlas y se ha dado lugar al poema visual final, que tiene 7 minutos y 52 segundos después de haber sido sonorizado y editado. Ha sido pensado esta pieza para ser difundida en redes sociales. Actualmente está en YouTube. Si tenéis interés, ponéis Niños Borrachos Miseria y aparece ahí. Y para finalizar, quería decir que este es el homenaje de 3 mujeres escritoras del taller a Ramiro. Coescribir, reproducir y difundir acorde y contemporáneamente su proceso creativo en su centenario y para que su ejemplo siga vivo. Y si os parece, os voy a leer, en nombre de mis compañeras, un trocito del poema para que os hagáis a la idea. Dice así: Has bebido demasiado vino. Has bebido demasiado vino y los errores se acumulan por los rincones como bolas de pelusa en una casa desordenada. Has bebido demasiado vino y has gritado. Has llamado demasiado alto. Has perdido demasiadas veces el hilo rojo, brillante, tenso, como tus golpes maestros. Nosotros no sabemos qué hacer. Unos porque vaciaron la casa, otros recordamos que te quisimos. ¿Cómo no íbamos a quererte con esos ojos grandes, tan grandes, la risa tan blanca? Esa manera de darte que parecía decirnos a todos, tú eres el único hombre y esta es la primera vez. ¿Cómo no íbamos a quererte si eras como la primavera, entrando rápido junto a un viento del oeste que te sujetaba el sombrero y siempre estaba ahí para ti? ¿Cómo no iba a quererte él también? Todos nosotros, con humildad y esa parquedad diseñada en tantas derrotas silenciosas. Me estiro el delantal blanco sobre mi falda aburrida. No sé cómo hacerte volver, mi querida niña, con tanto vino acumulado en el cuerpo, tan irreal que no puedo ni horrorizarme. Se marcharon todos, ¿sabes? Nadie queda para pisar las uvas. Y en la casa del padre, los hermanos pelean para no poner la lavadora luego, más tarde. No sé qué hacer, no sé qué decirte por primera vez. Ante tanta ceguera, dudo de mis manos ásperas, del polvo que las balas soportan, de todos los libros que leí, de los dibujos que no dibujé y de las conversaciones que de niña tuve con el padre. Me he quedado muda, tras tanto silencio, tras tanto aislamiento. Solo conozco tu melena altiva, tus aseveraciones inconexas, irreales, y un profundo agujero de la garganta al corazón, por donde se escapa la noche en las mañanas y sube la tristeza a decir ¡Hola! Bueno, yo creo que pues no, lo podía leer si queréis, ¿no? Gracias. Con este aperitivo que nos ha dejado Izaskun de este poema visual, bueno, todos raudos y veloces a YouTube a buscarlos. ¿Cómo eran las palabras de búsqueda, Izaskun? Niños borrachos, miseria. Niños borrachos, miseria. Bueno, pues con esto
terminamos este acto sobre el taller de escritura. Os doy enormemente las gracias a todos y a todas por haber respetado tanto los tiempos, habérmelo puesto tan fácil. Y gracias también a todo el auditorio por, bueno, al final hoy hemos sido partícipes todos y todas de una sesión especial del taller de escritura. Eskerrik asko.